Hola, buen día a todos, sean bienvenidos una vez más. Mi nombre es Jocelyn Vázquez, estudiante de TAFIDE. Este día vamos a presenciar lo que es una entrevista a una deportista guatemalteca en el deporte de alto rendimiento en la disciplina deportiva de voleibol. Y para dar inicio a ello, vamos a unas previas antes y pues esperemos que disfruten esta entrevista. Hola Ada, bienvenida. Vamos a dar inicio a la entrevista y te voy a estar haciendo un conjunto de preguntas para que tú puedas responder más plenamente y vamos a dar inicio. Primero que nada necesitamos tu nombre completo, la edad, tu peso actual, tu estatura, si padeces de alguna enfermedad, si tienes una profesión, cuál es tu profesión y si estudias alguna carrera actualmente. Hola, mi nombre es Ada Patricia Villalobos López, tengo 26 años, mi peso actual es de 142 libras y mido 1,66 metros. El único padecimiento que tengo es ovario poliquístico y soy psicóloga y actualmente estoy cursando una maestría en gestión humana y organizacional. Gracias por tus respuestas, Ada, y muy interesantes las carreras en las que has podido irte desempeñando. Vamos a continuar con las preguntas. Y bien, antes de practicar el deporte de voleibol, ¿tuviste la oportunidad de practicar algún otro deporte? ¿Qué es lo que te llama la atención del deporte de voleibol? ¿A qué edad iniciaste? Y me imagino que en algún momento algún familiar, tu papi, tu mami o incluso tus hermanos practicaron en algún momento el deporte y te influenciaron al llegar a tomar la decisión y decir, voy por el deporte de voleibol. Coméntanos. Antes de practicar voleibol, comencé a los 6 años practicando judo y luego practiqué esgrima, luego continué con natación, básquetbol y finalmente a los 14 años comencé voleibol. Comencé jugando voleibol porque mi hermano mayor también practicaba voleibol y pues yo iba a verlo jugar los fines de semana con mis papás y un entrenador le dijo que me llevara, que él necesitaba gente para la preselección departamental en ese entonces y que tenía buena altura y así fue como comencé a ir a entrenar a la Asociación de Voleibol de Guatemala a los 14 años. Lo que más me llamó la atención de este deporte fue que tenía cero contacto físico y que se tiene que tener varias capacidades, tanto físicas como mentales, para entender las jugadas, para entender las posiciones, y pues era un poco complejo y me gustaba eso. Y pues a diferencia de los deportes que había practicado antes, este me gustaba que era en conjunto y me gustaba tener muchos amigos y ya eso va como parte de mi personalidad, ¿verdad? Pues siempre estuve envuelta en el deporte desde chiquita, siempre me metían a cursos de vacaciones en los cuales yo me divertía mucho. Creo que soy una persona que le encanta el deporte desde pequeña, lo trae en la sangre porque mis papás, los dos, practicaron deporte, no llegaron a un nivel profesional, pero sí les gustó mucho. Mi mamá hacía básquetbol y mi papá aún juega fútbol. Excelente, Ana. Es fabuloso saber que desde pequeña te fueron fomentando la práctica deportiva y a pesar que estuviste en diferentes deportes, pues llegaste a elegir el correcto. Ahí sí que los papás tienen una función muy importante en el área de toma de decisiones de uno. Entonces, felicidades y qué excelente que ellos también hayan sido y aún estén activos en el deporte. Entonces vamos a continuar con las preguntas y
Vamos a ver, en algunos momentos has tenido dificultades externas para la práctica del deporte en sí en general. ¿Te has sentido frustrada en algún momento por no alcanzar tus objetivos? ¿Y crees que ya llegaste a lo más alto de tus metas deportivas? A ver, coméntanos. En cuanto a dificultades externas para practicar el deporte en general, creo que no tengo ninguna porque afortunadamente cuento con todas mis facultades, tanto físicas como mentales. Considero que siempre van a existir dificultades en todas las cosas que uno realice, pero eso no significa que voy a dejar de hacer o voy a dejar de luchar por lo que tanto me apasiona hacer. Y por otra parte están las frustraciones por no cumplir objetivos personales. Creo que como parte de la vida es de cajón que uno va a tener frustraciones por no alcanzar ciertos objetivos que uno siempre se ha planteado que es necesario cumplir en algunas etapas. Pero depende de la, de la personalidad de cada quien y cómo uno enfrente las situaciones difíciles. Así va a ser el resultado de estas frustraciones. En cuanto a mí, pienso que en algunos momentos ha sido muy difícil, en otros no tanto, pero el sentir esta frustración me ha hecho también el esforzarme por cada meta que haga, pero cada vez esforzarme más, porque obviamente no, las cosas nunca van a salir como uno las planifica, pero considero que por una frustración no voy a dejar las cosas atrás, no voy a dejar las cosas a medias, y eso es lo que realmente motiva, ¿verdad? Y creo que hasta el momento no he llegado a mi meta más alta deportivamente, porque en cuanto cumplo una meta, inmediatamente surge otra. Así que como deportistas creo que nunca se deja de tener metas, eh, ya sea ganar un campeonato, ya sea llegar a un nivel específico, pero siempre se continúa teniendo metas, sobre todo en un mundo tan cambiante en tecnología, en técnicas. Uno siempre tiene que estar en constante cambio, entonces no podemos seguir entrenando de la misma manera si vamos a competir de otra manera. Entonces considero que siempre vamos a seguir teniendo metas tanto a corto como mediano y largo plazo. Muy bien, estoy totalmente de acuerdo contigo con respecto a que en la vida vamos a tener metas y metas y metas por seguir alcanzando. Ahora, cuéntanos cómo es que se desarrolla la armonía dentro del equipo. A ver, te escuchamos. ¿Cómo es la armonía en el equipo? Considero que a lo largo de mi carrera deportiva en el voleibol he pertenecido a varias selecciones y todas han sido diferentes porque pues tenemos diferentes compañeras, a veces se suman unas, a veces se van otras, por diferentes causas, ¿verdad? Entonces pienso que depende de las personas, así es la armonía en el equipo. Afortunadamente, en la mayoría de selecciones de las que he sido parte, la armonía ha sido tal que hemos logrado varios objetivos grupales y en competencias, hablando de resultados deportivos. Y no se trata de una armonía, de que todos vamos a ser hermanos, todos nos vamos a llevar bien, sino se trata más bien de enfocarnos cuando estamos en la cancha. Si bien es cierto, todos tenemos caracteres diferentes, personalidades diferentes, formas de ser y de actuar diferentes, creo que al momento de estar en la cancha, de un entreno, de un partido importante, logramos llegar a una armonía tal que las cosas fluyen y fluyen deportivamente y fluyen emocionalmente. Al estar en la cancha se borra todo lo de tú me caes mal, tú me hiciste tal cosa, y entonces considero que existe una buena armonía por la pasión que nos une, el representar al país y el hacer bien las cosas para representar a nuestro país. Eso definitivamente es la fuerza que nos da la armonía
y que ha traído muchos resultados. Claro, que mejor que tener una armonía y como una conexión con tu equipo y saber en qué momento pues motivar y en qué momento pues quedarnos callados y decir, bueno, creo que es la forma de concentrarse de mi compañera. Entonces estoy totalmente de acuerdo contigo, la armonía. Ahora bien, de la mano va. ¿Has tenido disgustos con compañeras o personajes como el entrenador, los árbitros o incluso con el público que está alrededor durante un partido? Entonces, coméntanos si has tenido alguna experiencia con respecto a ello y adelante, Ada. Disgustos y malas experiencias. Considero que los disgustos siempre van a existir, sobre todo en un deporte de conjunto, en donde, como mencioné antes, cada una tiene diferente personalidad, aguanta diferentes cosas de diferente manera, de diferente magnitud. Entonces pienso que ahí está lo bonito y lo dificultoso de un deporte en equipo, porque si bien es cierto, uno molesta de alguna forma, hay compañeras que no les gusta la forma en que uno bromea y hay otras que son muy reservadas y así. Entonces disgustos en cuanto a carácter siempre van a haber, sobre todo por la diversidad de personas. Y deportivamente siempre también, porque me recuerdo que en varias ocasiones habían árbitros que por alguna u otra razón siempre marcaban puntos equivocados, no se sabía si con querer o no, pero pues siempre existe esa polémica y definitivamente han existido varias malas experiencias, no solo adentro de la cancha, sino afuera, pero creo que es parte de ser deportista y de pertenecer a algo, ¿verdad? Las malas experiencias, aún así siendo malas, le dan vida a lo que uno es en el deporte y a lo que uno es como persona. Sin esas malas experiencias, sin esos disgustos, creo que no perdería como el sabor, perdería la magia y sería aburrido de alguna manera que todo fuera perfecto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me gusta también, que siempre hay cosas malas y eso nos hace avanzar en cierta forma. Claro, creo que si la vida fuera todo más sencillo, todo más práctico, sin dificultades, sin adversidades, sería un poco monótono y bastante aburrido. Entonces, comparto esa idea contigo y bien, pasemos ahora a qué tipo de evaluaciones utiliza tu entrenador para evaluar el rendimiento deportivo individual y grupal. ¿Tienes conocimiento o sabes identificar en qué momento él está realizando estas actividades con ustedes? En cuanto a las evaluaciones que realiza el entrenador para ver el avance tanto individual como grupal, en conjunto con el Comité Olímpico nos hacen cada 3 meses evaluaciones físicas, psicológicas y nutricionales, en las cuales él se da una idea de cómo estamos tanto física como mentalmente, qué nos motiva, qué no, y obviamente él con sus capacidades intelectuales y con todo lo que él sabe como entrenador, toda la preparación que él tiene, también nos hace evaluaciones físicas individuales. De hecho, él nos proporciona el plan de pesas que debemos de realizar y lo hace enfocado de acuerdo a la fuerza de cada una. Muy bien, Ada, excelente. Es importante que ustedes como deportistas y atletas sepan bien qué es lo que tiene el entrenador y los entes deportivos que están encargados de ver el crecimiento deportivo. Ustedes tengan el conocimiento de qué es lo que ellos tienen preparado para ustedes. Ahora bien, vamos con la última pregunta. Y dime tú, ¿qué cualidad ves
en el deporte de voleibol que ha hecho destacar Guatemala? Bueno, la cualidad que hace destacar el voleibol de Guatemala es que tenemos pasión, constancia, perseverancia, disciplina y enfoque. Y pasión por portar la camisa y sudarla. Y hoy sí, ya con lo último, coméntanos qué crees tú que nos da el deporte. Creo que nos da tantas cosas positivas el deporte que me hace definitivamente sentirme a gusto con lo que hago. Gracias, mil gracias por aportar a nuestro país la oportunidad de tener atletas como tú, de alto rendimiento, que están dispuestos a dar lo mejor representando a nuestro país. Bien, y como era de esperárselo, llegamos al final de nuestra entrevista. Te agradecemos, Ada, por el tiempo y la dedicación a esta entrevista. Te deseamos éxitos y esperamos vernos muy pronto. Muchas gracias a todos por su atención y esta fue la entrevista deportiva del año 2020.